Bienvenidos un día más a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N, donde la pasión Superíndice 3N turca se desata. Hoy tenemos un vídeo que va a encender la pantalla, porque vamos a hablar de tres historias que que arden, tres personajes al borde del colapso, tres situaciones donde la venganza, el amor y la frustración Superíndice 3N alcanzan niveles copyright ricos. Prepárense para un viaje lleno de emociones, giros inesperados y mucho drama, porque vamos a analizar tres series donde Ande, Kerem y Melissa viviendo momentos cruciales. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre las mejores series turcas, los chismes jugosos y los análisis profundos. Recuerden que aquí siempre encontrarán un espacio para compartir su pasión Superíndice 3N por estas historias que nos roban el corazón Superíndice 3N. Ahora sin preámbulos vamos al lío. Vamos a empezar con una serie donde Ande demostrando que, cuando se la provoca, puede ser una fuerza imparable. Hablo de Azize. Esa joya de drama y acción Superíndice 3N que nos presentó Superíndice 3 a una mujer aparentemente frágil, pero con una determinación Superíndice 3N de acero. Azize es un thriller romántico que nos sumerge en una historia de venganza y redención Superíndice 3N, donde la línea entre el bien y el mal se difumina constantemente, y donde el amor se convierte en un arma de doble filo. El elenco lo encabeza, por supuesto, Hande Erupal interpretando a Azize, una joven doctora cuya familia es brutalmente destruida por una poderosa mafia, los Alpan. La acompaña más menos en el elenco Bubra Gulsoy, como Kartal, el heredero de la familia mafiosa responsable de la tragedia de Azize, un hombre atrapado en el legado oscuro de su apellido, y Mustafa Yildiran, entre otros talentosos actores que dan vida a personajes complejos y llenos de secretos. La trama, como ya anticipamos, gira en torno a Azize, quien, consumida por el dolor y la sed de justicia, adopta una nueva identidad, Melek, y se infiltra en el corazón Superíndice 3N de la familia Alpan, la organización Superíndice 3N criminal que arruinó Superíndice 3 su vida. Su objetivo es simple pero terriblemente peligroso: destruir a los Alpan desde adentro, sembrar la discordia entre ellos y hacerles pagar por cada una de las víctimas que dejaron a su paso. Pero, como suele suceder en las telenovelas turcas, el destino tiene otros planes que desafiaron la voluntad de Azize y la obligaron a cuestionar sus propios principios. Azize se enamora perdidamente de Kartal, el hijo mayor de la familia, un hombre atormentado por el pasado de su familia y que busca desesperadamente romper con el ciclo de violencia que lo ha marcado desde su nacimiento. ¿Por qué copyright Azize es relevante para nuestro tema de hoy? Porque la serie muestra a Hande Erupal en un registro completamente diferente al que estamos acostumbrados a verla, un registro que demuestra su versatilidad como actriz y su capacidad para asumir roles desafiantes. Dejamos a la dulce y encantadora Eda de Senú con diéresis al cap masterisco para presenciar la transformación Superíndice 3N de Hande en una mujer decidida, frua, calculadora y sobre todo fuerte, capaz de todo por vengar a su familia y por hacer justicia. Su actuación Superíndice 3N es magnífica, transmitiendo la complejidad de un personaje que lucha constantemente entre el amor y el odio, entre la venganza y la redención Superíndice 3N. La furia de Azize es palpable en cada escena, en cada mirada penetrante, en cada palabra cargada de significado. Es un personaje que te atrapa desde el primer momento y te hace preguntarte hasta du Superíndice 3 de serú capaz de llegar para lograr su objetivo. Profundicemos un poco en la complejidad de Azize. Su personaje no es simplemente una víctima buscando venganza. Es una mujer que ha sido obligada a madurar a la fuerza, que ha perdido su inocencia y que ha tenido que aprender a sobrevivir en un mundo cruel y despiadado. Su determinación Superíndice 3N es admirable, pero también copyright N preocupante, ya que la obsesión Superíndice 3N por la venganza la consume por dentro y la aleja de su propia humanidad. Su relación Superíndice 3N con Kartal es el corazón Superíndice 3N de la serie. Ambos personajes atrapados en un conflicto interno, luchando contra sus sentimientos y contra las circunstancias que los separan. Su amor es prohibido, peligroso y al mismo tiempo irresistible. Cada encuentro entre Azize y Kartal es una explosión Superíndice 3N de emociones, un torbellino de pasión Superíndice 3N y dolor. Su historia de amor es un claro ejemplo de CEU Superíndice 3 el destino puede jugar malas pasadas y de CEU Superíndice 3 el amor puede florecer incluso en los lugares oscuros.
Un dato curioso sobre esta serie es que a pesar de contar con una producción superíndice 3N impecable, con escenas de acción superíndice 3N bien coreografiadas, con una banda sonora envolvente y con unas actuaciones sobresalientes, no tuvo el U/10 copyright sito esperado en Turquía y fue cancelada después copyright S de solo 11 episodios. Las razones de su cancelación superíndice 3N son variadas, pero se cree que la trama era demasiado oscura y violenta para el gusto del público turco, que prefiere las comedias románticas y los dramas familiares. Sin embargo, Acice ha ganado una gran cantidad de seguidores en otros países, especialmente en Latinoamu copyright rica y en Spau más menos a, demostrando que las buenas historias siempre encuentran su público sin importar el idioma o la cultura. Es una pena que no haya tenido ese recorrido, porque la trama tenía mucho potencial para explorar las complejidades de la venganza, el amor y el perdu superíndice 3N. El personaje de Acice era realmente fascinante y nos hubiera gustado ver CU superíndice 3 evolucionaba su historia y si finalmente lograba encontrar la paz y la felicidad. Ahora vamos a hablar de Kerem y de CU superíndice 3 en algunas de sus series, ha demostrado que es capaz de pasar página y rehacer su vida, incluso después copyright S de las peores decepciones. Para esto vamos a hablar de Senu con diéresis al cap masterisco, esa comedia romántica que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo y que catapultó superíndice 3 a Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafuel a la fama internacional. Senu con diéresis al cap masterisco es mucho ese que una simple comedia romántica. Es una historia sobre segundas oportunidades, sobre la importancia de creer en uno mismo y sobre el poder transformador del amor. Kerem Bürsin interpreta a Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto conocido como Robot Serkan por su falta de emociones, que después copyright S de una serie de eventos inesperados y un tanto rocambolescos, se ve obligado a fingir un compromiso con Eda YLDZ, interpretada por Hande Eru Parrafuel, una joven florista que sueu más menos a con estudiar en el extranjero y que odia profundamente a Serkan por haberle quitado la beca que necesitaba para cumplir su sueño más menos o. La serie es una oda a las segundas oportunidades y a la capacidad de superar el pasado. Serkan Bolat al principio es un personaje distante, obsesionado con el trabajo y marcado por una experiencia traumática, la copyright vida de sus padres, que lo ha convertido en un hombre incapaz de mostrar sus emociones y de confiar en los demás. Vive encerrado en su propia burbuja, protegió copyright dándose del dolor y evitando cualquier tipo de compromiso emocional. Sin embargo, la llegada de Eda a su vida lo cambia por completo. Ella, con su energía arrolladora, su optimismo contagioso, su espontaneidad y su corazón superíndice 3N generoso, le enseñó más menos a Serkan a disfrutar de la vida, a perdonar, a reír, a amar de nuevo y a conectar con sus emociones. Senu con diéresis al cap masterisco es un claro ejemplo de CU superíndice 3 Kerem Bürsin puede darle vida a personajes que a pesar de haber sufrido mucho son capaces de encontrar la felicidad y de reconstruir sus vidas. Su interpretación superíndice 3N de Serkan Bolat es magistral, mostrando la evolución superíndice 3N del personaje desde un hombre fru y calculador hasta un hombre CU lido, sensible y enamorado. ¿Por qué copyright Senu con diéresis al cap masterisco encaja en nuestro tema? Porque la serie muestra a Serkan Bolat rehaciendo su vida sentimental después copyright S de haber sufrido una gran decepción superíndice 3N amorosa en el pasado. Aunque al principio se muestra reticente al amor y niega sus sentimientos por Eda, termina entregándose por completo a ella, construyendo una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida, divertida, llena de amor y basada en la confianza y el respeto mutuo. Es una historia que nos recuerda que siempre hay esperanza, que incluso después copyright S de las peores tormentas, el sol puede volver a brillar y que el amor puede surgir en los lugares inesperados. La relación superíndice 3N entre Serkan y Eda es un claro ejemplo de CU superíndice 3 los opuestos se atraen y de CU superíndice 3 dos personas completamente diferentes pueden complementarse a la perfección superíndice 3N. Su química en pantalla es innegable y su historia de amor es un verdadero cuento de hadas moderno. Un dato interesante sobre esta serie es que la química entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafuel traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3N real. La pareja fue muy querida por los fans de la serie y su romance acaparó superíndice 3 titulares en todo el mundo. Su relación superíndice 3N fue un torbellino de pasión superíndice 3N, amor y viajes. Aunque su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, siempre serú, N recordados como una de las parejas SIQ superíndice 3 nicas de las telenovelas turcas.
Ademu S. La serie fue un Fenus Superíndice 3 Meno global, vendida a Mu S de 85 pauses y doblada a decenas de idiomas. Su condiéresis copyright cito se debe en gran parte a la química innegable entre los protagonistas, a la belleza de los escenarios, a la banda sonora pegadiza, al vestuario impecable y a la frescura de la historia, que combina elementos de comedia romántica con toques de drama y suspense. Y ahora, para terminar este recorrido por el drama turco, vamos a hablar de Melisa y de Zeus Superíndice 3 Mo. En algunas series, su personaje estalla ante la frustración Superíndice 3N, mostrando su lado Mu S vulnerable y descontrolado. Para ello vamos a hablar de Med Cecir una serie que nos sumerge en el mundo de la alta sociedad turca y que explora temas como la ambición Superíndice 3N, el amor, la amistad y las diferencias sociales. Esta serie, que es una adaptación Superíndice 3N de la famosa serie estadounidense D.O.C. nos presenta a Yaman Koper, un joven de un barrio marginal con un pasado difícil que, gracias a la ayuda de un abogado, Selim Serez, tiene la oportunidad de empezar una nueva vida en Altınköy, un barrio rico de Estambul, donde conoce a nuevos amigos, se enamora y se enfrenta a los prejuicios de la sociedad. En Med Cecir Melisa Suzen interpreta a Sude Beylice, la madre de una de las protagonistas, Mira Beylice, una joven rebelde y adicta a las fiestas. Sude es un personaje complejo, lleno de contradicciones, una mujer sofisticada, elegante, ambiciosa y con una gran frustración Superíndice 3N acumulada a lo largo de su vida. Sude es un personaje que genera tanto empatia como rechazo en el espectador, debido a sus acciones y a su forma de ser. Por un lado, es una mujer que se preocupa obsesivamente por su estatus social y por mantener las apariencias, dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger su imagen y la de su familia. Por otro lado, es una mujer profundamente infeliz, atrapada en un matrimonio sin amor con Faruk Beylice, un hombre rico y poderoso que la trata como un trofeo, y frustrada por no haber alcanzado sus sueños más menos y por no haber tenido la vida que siempre deseó Superíndice 3. A lo largo de la serie vemos Zeus Superíndice 3 Mo. La frustración Superíndice 3N de Sude va creciendo hasta que finalmente estalla, provocando consecuencias devastadoras no solo para ella, sino también copyright N para quienes la rodean, especialmente para su hija Mira. Su personaje es un claro ejemplo de Zeus Superíndice 3 Mo. La presión Superíndice 3N social y la falta de realización Superíndice 3N personal pueden llevar a una persona al límite. La actuación Superíndice 3N de Melisa Suzen es simplemente brillante. Logra transmitir a la perfección Superíndice 3N la complejidad de Sude, su elegancia, su fragilidad, su desesperación Superíndice 3N y su capacidad para manipular a los DMUS. Es un personaje que genera tanto empatia como rechazo, pero que nunca deja indiferente al espectador. Su interpretación Superíndice 3N es uno de los puntos fuertes de la serie y demuestra su talento como actriz. ¿Por qué copyright Med Cecir encaja en nuestro tema? Porque la serie muestra a un personaje, Sude, que llega a un punto de quiebre debido a la frustración Superíndice 3N acumulada y a la incapacidad de lidiar con sus propios problemas. Su incapacidad para lidiar con sus problemas, su adicción Superíndice 3N al alcohol y su necesidad de sentirse amada la lleva a tomar decisiones impulsivas y a lastimar a las personas que se la quieren, incluyendo a su hija Mira y a su mejor amiga, Ende. Es una historia que nos recuerda la importancia de buscar ayuda profesional cuando nos sentimos abrumados por la frustración Superíndice 3N y el estru copyright S, y de no dejar que estos sentimientos negativos nos consuman y nos lleven a tomar decisiones que puedan dar más menos a nosotros mismos y a los DMUS. Un dato curioso sobre esta serie es que fue un granu con diéresis copyright cito en Turcua y en otros pauses, especialmente en Latinoamu copyright rica, donde se convirtió Superíndice 3 en un Fenus Superíndice 3 Meno televisivo. Su condiéresis copyright cito se debe en parte a la popularidad de la serie original estadounidense, D.O.C. pero también copyright N a la calidad de la producción Superíndice 3N turca, a las excelentes actuaciones del elenco, a la banda sonora pegadiza y a la adaptación Superíndice 3N de la historia a la cultura turca. Además, la serie aborda temas universales como el amor, la amistad, la familia, las diferencias sociales, la búsqueda de la identidad y los problemas de los Superíndice 3 venes, lo que la hace atractiva para un público amplio y diverso. Med Cecir es una serie que te engancha desde el primer capítulo y que te hace reflexionar sobre la vida, el amor y la importancia de ser fiel a uno mismo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por 3 series turcas donde la venganza, el amor y la frustración Superíndice 3N alcanzan niveles explosivos.
Hemos visto CU Superíndice 3 Moande, Kerem y Melissa dan vida a personajes complejos, apasionantes y llenos de matices, que nos hacen reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que valen la pena ver y que cada una de ellas tiene algo especial que ofrecer. Ahora quiero saber su opinión. Superíndice 3N. ¿CU-L de estas series es su favorita? ¿Q Copyright les parecen las actuaciones de Ande, Kerem y Melissa? ¿Con Q Copyright personajes se identifican Mu-S y por Q Copyright? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber Q Copyright piensan de las series que analizamos. Su feedback es muy importante para Mu y me ayuda a mejorar cada día. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Recuerden darle like si les ha gustado, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S y hasta la Superíndice 3 Sima.